Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar al respecto de el rey David, al respecto de qué era lo que hacía David, un hombre tan extraordinario. Dios tomó a David de detrás de las ovejas, era una persona común, y la fue engrandeciendo y bendiciendo hasta llegar a ser una referencia muy grande de lo que es vencer, de lo que es tener victoria, un símbolo de la victoria. Su nombre se tornó temido por todos sus enemigos, y hasta el Señor Jesús vino a ser descendiente del linaje de David. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que este hombre llamara de tal manera la atención de Dios? Vamos a meditar acá. Samuel capítulo 13, 1 Samuel 13 dice: y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Mira que esto es muy fuerte. Dios le dice a Saúl, a través del profeta, que el pensamiento de Dios era haber establecido su reino para siempre. Pero dice, pero ahora tu reino no perdurará. Es decir, Dios no escogió a Saúl para luego cambiarlo por David. No fue un rey momentáneo que Dios escogió por un momento para luego suplantarlo. La intención de Dios era hacer que el reino de Saúl fuera para siempre. Pero por causa de su actitud, por causa de su desobediencia, de no dar la gloria a Dios, de no servir a Dios, como dice allí, ahora tu reino no perdurará. Entonces vea lo que dice allí. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces aquí está la clave, ¿no? ¿Qué era lo que tenía el rey David que llamaba la atención de Dios más que cualquier otra cosa que él tuviera y que los otros hombres tenían? Era que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso significa que el corazón de David, o los deseos de David, los deseos que habían en el corazón de David, eran los deseos de servir a Dios. Nosotros no vamos a encontrar en toda la Biblia, en ningún momento vamos a encontrar a David diciendo: quiero ser rey, quiero ser grande, quiero ser poderoso, quiero ser líder. Él nunca dice estas cosas, en ningún momento. También encontramos a David diciendo: el Señor es mi pastor. Es decir, él se colocaba a sí mismo en la posición de siervo de Dios, de siervo del Señor. Él nunca pidió honra ni gloria, él apenas quería servir a Dios. Y eso es lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, el deseo de David, el deseo de su corazón, no era el poder ni la gloria de este mundo, ni el bienestar de este mundo como mucha gente lo desea. El deseo del corazón de David era servir al Señor. Por eso vemos incluso que durante el tiempo que él estuvo fugitivo, escapando de Saúl, 2 veces para probarlo, Dios colocó a Saúl allí a la merced de David. David pudo haberlo matado, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque David no quería reino, David quería servir a Dios. Y David sabía que si él mataba a Saúl, que había sido en algún momento el ungido de Dios, él no iba a agradar a Dios con esa actitud. Entonces él no quería servirse a sí mismo, él no quería proclamarse rey, apenas él quería servir al Señor. Y vemos esa actitud muy marcada en el libro de 2 de Samuel y capítulo 7 y versículo 1. Dice así: y sucedió
que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Analice esto porque es muy interesante. Dice, sucedió cuando el rey, obviamente el rey David, ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. Es decir, Dios había bendecido a David, ya David se había establecido como rey, ya no estaba en guerra, ya había vencido a todos sus enemigos, es decir, estaba en paz. ¿Qué pensó David en ese momento? Él no pensó como muchos, ¿no?, que piensan así: bueno, ya yo hice mi trabajo, ya yo cumplí, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora déjame disfrutar la vida, déjame descansar, déjame gozar de todo lo que con tanto esfuerzo yo he ganado. No, David no pensó así. David se vio a sí mismo bendecido y con todas estas comodidades que Dios les había dado, que Dios le había dado a él y a su familia, pero él se sintió incómodo en su corazón. Y ahí nació un deseo de algo muy, muy, muy divino, muy santo, muy lindo, de algo que agradó muchísimo a Dios. Nació en David el deseo de construir una casa para Dios, porque él no se sentía cómodo sabiendo que él tenía una casa para él, mientras que el arca de Dios estaba en las tiendas del tabernáculo. Y podemos ver cómo Dios se agradó tan fuertemente de esa intención del corazón de David, que sucedió esto. Dice, y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Dice, pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Si usted se fija en toda la Biblia, solo hay un David. En toda la Biblia, solo yo me he topado, no sé, quizás usted ya encontró otro David, otra persona llamada David en la Biblia, pero en toda la Biblia yo solo me he topado con una sola: este hombre, David. ¿Cuántas personas usted conoce que se llaman David hoy en día? Todas esas personas que se llaman David hoy en día es porque es en memoria de este gran hombre, de este gran siervo, al que Dios le dio un nombre que quedó perpetuado para siempre. Y dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí,
a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Usted ve, la intención de David era edificar una casa para Dios. Él no estaba haciendo esto a cambio de nada. No, el único deseo de David era servir al Señor. Y él no sabía que su intención iba a ser tan agradable a Dios, que Dios iba a edificar una casa para él. Y ya no se refería a algo físico. Edificar una casa se refería a que Dios iba a hacer que David tuviera un linaje que existiera y permaneciera para siempre. Y dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí hay algo muy fuerte. Leíamos en 1 Samuel 13, donde Dios le dice a Saúl a través del profeta que su reino era para haber perdurado en Israel para siempre, pero que ahora no perduraría porque Saúl desobedeció. Es decir, Dios había instaurado el reino de Saúl para que él durara para siempre, es decir, para que, hablando en mi opinión personal, para que Jesús naciera del linaje de Saúl, porque el Señor Jesús reina para siempre. No fue así. Y fue en este momento cuando David decidió edificar casa para Dios, demostrando así que en su corazón su mayor deseo era servir a Dios. Fue en ese momento que Dios determinó a través de cuál hombre o a través de quién nacería el Señor Jesús, el linaje humano, hablando en término humano, porque Jesús obviamente siempre existió, pero en término humano, el linaje del cual nacería el Señor Jesús. Hoy podemos decir que el reino de David es eterno, pues el Señor Jesucristo, quien es llamado muchas veces Hijo de David, reina para siempre. Entonces se cumplió esta gran bendición en la vida de David, porque su corazón era servir a Dios. Él no sabía, él no imaginaba nada de esto. Él solo pensó: tengo tanto, Dios me ha dado tanto, Dios me ha bendecido tanto. Entonces él pensó: con todo lo que Dios me ha dado, algo tengo que hacer para servir a Dios. Y entonces David decidió construir para el Señor el templo. Y vea la actitud de David. Dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Es decir, él dejó a Natán, entró en su casa solo y comenzó a hablar con Dios. Y reconoció su condición de siervo, su condición de hijo de Dios. Ese era el secreto de David. El secreto de David era justamente esa actitud, esa intención dentro de su corazón de servir a Dios. A David no le importaba
la gloria del mundo, ni las cosas pasajeras del mundo. A David lo que le importaba era que Dios se agradara de él siempre. Ese es el gran secreto del rey David. Que Dios los bendiga a todos.